tal? Les saludamos de nuevo desde Conecta con Valdepeñas. 51 días de estado de alarma y día de inicio de la fase 0 del desescalado en esta pandemia del coronavirus. Hoy hablamos de la relación entre el COVID-19 y la química, cómo el jabón destruye, descompone el coronavirus, cuál es su relación con el calor y cómo se mide la eficacia de las mascarillas con las que nos estamos protegiendo. Contactamos también con la redacción del diario eleconomista.es en Madrid, donde trabaja nuestra paisana Carmen Obregón, que además nos va a dar datos concretos que dimensionan la crisis económica a la que nos estamos enfrentando. Y también abordamos cómo llevan el confinamiento las personas más vulnerables y más golpeadas por la pandemia, que es la población mayor. Hablamos con la directora del Centro de Mayores del Lucero, Gema Tejado. Vamos con todos los contenidos desde ya. Hay tres cuestiones de interés general que se desataron desde el inicio mismo de la crisis del coronavirus en nuestro país y me imagino que en el resto lo mismo. Y tienen que ver con el uso del jabón para eliminar de nuestras manos y nuestro cuerpo la posible presencia de coronavirus y si con el jabón sería suficiente y no hacen falta los hidrogeles que estamos usando habitualmente en las empresas y en los establecimientos. En segundo lugar, la eficacia de las mascarillas y la utilidad respectivamente en función de la permeabilidad al paso de microorganismos. Y en tercer lugar, también muy en la mente de la gente, cómo el calor puede neutralizar y acabar con el coronavirus. José Luis Garrido Lara es profesor de grado de Química en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Provincial de la UNED en Valdepeñas, y participa en ese interesante ciclo de ponencias que se están impartiendo online y que se ha organizado durante el tiempo del confinamiento. José Luis Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, como decía, estamos siguiendo este ciclo y asistimos la semana pasada a finales a tu conferencia y nos gustaría saber en primer lugar, o que explicases a los telespectadores, si el uso del jabón, según planteas, descompone la estructura del coronavirus atacando la membrana y por tanto acaba con él. Entonces la pregunta es lógica, ¿solo con el uso del jabón sería suficiente o también es recomendable el uso de los geles hidroalcohólicos? A ver, el jabón es algo más efectivo que los hidrogeles, por los componentes que tiene. Lo ideal, y recomiendo en el vídeo, es que el jabón lo dejemos un ratito en las manos, no lo sé, el tiempo es difícil de determinar, pero una vez que nos pongamos jabón, pues dejar eso 10, 15, 20 segundos para que haga su efecto, luego ya el agua arrastrará. Y bueno, pues lo que hacía referencia es que no lo elimina como tal, sino que destruye su capa, destruye su membrana y por eso acabamos con él. Los hidrogeles prácticamente hacen el mismo efecto. Quizá un pelín menos, parece ser que en los estudios científicos parece que el efecto del alcohol es algo menor, pero claro, por contrario es mucho más rápido. El uso del hidroalcohol es muy rápido porque uno se lo añade y enseguida se evapora y puede seguir trabajando o haciendo lo que esté haciendo. Entonces, recomendable algo más el jabón, pero cualquiera de los dos es útil. Bien, ¿cuál es más pernicioso, cuál es más perjudicial, el hidrogel o el jabón con un uso intensivo como el que estamos haciendo sobre la superficie de la piel, sobre la epidermis? ¿Cuál de los dos perjudica más? Hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de geles, incluso las concentraciones que les añaden los fabricantes puede variar mucho y luego hay gente que dependiendo de su tipo de piel pues es más sensible a una cosa que a otra. Creo que el alcohol es algo puede dañar un poquito más la piel o irritarla, pero todo va a depender de la persona y de la concentración del propio jabón y de la concentración del propio alcohol en el gel o en el hidrogel. ¿Qué tipo de jabón sería más recomendable para el uso en estas circunstancias? ¿Un jabón neutro, un jabón más básico? En fin, ¿cuál sería el más recomendable? En principio eso no va a afectar demasiado, ¿vale? Los componentes de ese jabón
que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, lo que hacen es se unen a las paredes de la membrana y la destruyen. No afecta demasiado. Sí que el tema de básico neutro puede afectar un poco más. Las personas lo tienen que probar para que, bueno, pues le pueda afectar más a la piel o dañarla o afectarle un poquito, pero eso es más un poco a nivel interno, a nivel individual. A efectos de destrucción de ese microorganismo no afecta demasiado. Pasamos al tema de las mascarillas, que se clasifican, como bien expones, en FFP1, 2 y 3 en función del tamaño de sus poros, pero encontramos que la máxima, que es el FFP3, el diámetro, digamos, de los poros se va a 0,1, no, a 1 micra, cuando resulta que el tamaño del coronavirus oscila entre 0,1 y 0,4 micras, con lo cual podría penetrar como Juan por su casa, casi diciéndole a la pata a la llana. No. El tamaño de la FFP3 es pequeña. Sí, no, te decía que el tamaño de la FFP3 es incluso más pequeña. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que un virus no está en el aire como tal, son tan pequeñitos que se agregan en partículas, en moléculas, en gotas, y esas gotas son muchísimo más grandes. Nosotros las vemos muy pequeñas, pero a efectos de un poro, de ese agujerito que yo comentaba, son muchísimo más grandes, nunca van a traspasar una FFP3, es prácticamente imposible. Incluso yo recomiendo que, ahora ya no, porque se está todo normalizando, pero al principio, cuando había falta de mascarillas, la gente se asustaba porque podía tener mascarillas de tela, incluso alguien hablaba de bufandas y tal. Evidentemente no es la mejor forma, pero si no hay nada, si no disponemos de nada, una mascarilla de tela o una bufanda también hacen su uso. Es decir, pueden dejar pasar cierta parte del aire, pero muy poca. Es decir, es preferible tener algo, una bufanda, una tela, que no tener nada. Y evidentemente lo mejor es una mascarilla FFP2 o FFP3. Cualquier cosa supone una barrera enorme, porque, ya te digo, son pequeñas partículas, micropartículas, que no es fácil que traspasen una tela o un tejido. Por la duda o la confusión que haya podido generarse entre la población sobre la eficacia, la utilidad de las mascarillas casi artesanales que se están fabricando masivamente en talleres domésticos y que están a servicio, pues, de los ayuntamientos que las distribuyen y demás, estas mascarillas que se están distribuyendo casa por casa, de tela, normales, hechas a mano, ¿son útiles? Ya anticipas que sí, porque es una barrera y es mejor que no tenerlas, pero ¿están lejos de la eficacia de una FFP2 o 3? Están lejos, pero hay que tener en cuenta que las FFP2 o FFP3, se utilizan en casos más extremos, donde hay una exposición muy alta. Con una mascarilla de tela, un altísimo tanto por ciento de todas las emisiones se separan, es un obstáculo enorme, y sobre todo se utiliza para que una persona que esté contagiada y no lo sepa, esto que llamamos los asintomáticos, pues no puedan emitir esas partículas a los demás. Es una barrera, evidentemente, técnicamente, lo que sería científicamente, no interpone una barrera del 100%, pero sí que es una barrera altísima. Bien, vamos por último al tema controvertido, tema del calor. ¿A qué niveles de temperatura la acción del coronavirus se neutraliza e incluso desaparece el propio coronavirus? Yo, en mi exposición, indico que yo en este caso no soy ningún experto, simplemente doy una opinión por los conocimientos que tenemos. Hay que tener en cuenta que esto se está estudiando, hay muchos laboratorios, muchos centros de investigación estudiando este fenómeno de la humedad y del calor, y aún no está claro, tendrán que darnos datos en breve, pero parece ser, por los datos que se tienen de otros virus, de otros coronavirus parecidos, que la temperatura afecta a que permanezcan menos tiempo en el ambiente o en el suelo, en una pared, sobre todo por la radiación del sol los destruye. Ahora hay que ver cómo son capaces de destruirlo, es decir, si lo destruyen en gran medida, si no es mucho, si se afectan más en determinadas condiciones de humedad, en determinadas zonas. Todo eso se está estudiando porque este coronavirus, por desgracia, es muy nuevo y no se sabe. Lo que se tiene más o menos claro es que de alguna forma el calor afectará, más que la humedad, sobre todo el calor afectará a que sobreviva menos tiempo en las superficies. ¿Cuánto? Nos lo dirán en breve.
Hay opiniones un tanto alarmistas o no sabría cómo calificarlas, que apuntan a que es cuando menos sospechoso que un virus de estas características tan vulnerable a una temperatura media alta se haya podido propagar en países cuyo clima en estos momentos no es frío. ¿Estas teorías de la conspiración tienen algún tipo de base, José Luis? Sí, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que nuestro organismo, nuestro cuerpo está a 36 grados, 37, 35, 36, 37 grados. Entonces el microorganismo, este patógeno, sobrevive perfectamente a estas temperaturas. Es decir, con la temperatura lo que hace es que intentamos que sobreviva menos tiempo. La temperatura provoca que el patógeno muera antes o que sobreviva menos tiempo, pero el patógeno está perfectamente adaptado para vivir a 35, 36, 37 grados. En nuestro cuerpo se reproduce rápidamente y estamos a esa temperatura. Él no tiene problemas, pero sí que va a tener más dificultades a sobrevivir, a permanecer pues, en el pomo de una puerta, en una pared, en algo que podemos tocar. Pues no lo sé, imaginemos un dato que es por hablar un poco de datos, que si en condiciones normales permanece 8 horas, con una temperatura de 40 grados que podemos tener en un par de meses o en un mes, pues puede permanecer 4 horas, 6 horas, pero va a permanecer un tiempo, es decir, él sobrevive. No sabemos cuánto, eso se está estudiando, pero se reducirá su capacidad de actuación o de supervivencia con las temperaturas altas. Casi seguro. Luego es perfecto. Sí, te decía, es perfectamente viable que un virus de estas características y de nueva generación se haya podido crear y prosperar y propagarse por medios naturales y sin necesidad de otras intervenciones, digamos, humanas. Bueno, eso es como siempre una pregunta complicada, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Parece ser que todo apunta a que viene de un animal, pero esto no, es imposible de saber y probablemente a lo mejor quizá nunca lo sepamos. Esto ya es opinable, se investigará, pero hay coronavirus muy similares que sobreviven en animales, prácticamente idénticos, y están en muchos animales. Entonces lo más probable es que venga de un animal, pero no estamos seguros. José Luis Garrido Lara, profesor de Química y empresario, muchas gracias por tu información valiosa, sin duda, y por tu intervención en Conecta con Valdepeñas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Solo quería recordar, si me permites un minutillo, que animar a la gente a que se conecte, a que entre en nuestros ciclos de conferencias. Son una serie de conferencias que se denominan La UNED te acompaña desde casa. Además, ayudamos a un plan de Cruz Roja contra el coronavirus. Llevamos ya casi 500 matrículas y bueno, pues los diferentes tutores y profesores del centro pues intentamos dar nuestra opinión desde de diversos aspectos relevantes que consideramos, bueno, que pueden ser interesantes para la población en general. Además, un ciclo de conferencias en el que se ha involucrado prácticamente la totalidad del claustro de la UNED de Valdepeñas, de Puerto Llano y de Alcázar de San Juan, y que se va a prolongar inicialmente hasta el día 18, o sea que tiempo hay. Luego permanecerán activos los enlaces para poder entrar en la plataforma durante 2 meses, y sin duda la inmensa mayoría, todas, son muy interesantes, como esta que nos acaba de trasladar el profesor José Luis Garrido. José Luis, lo dicho, un abrazo y nos veremos pronto. Muchas gracias. Las personas de mayor edad son las grandes víctimas de todo esto que nos está pasando. Son quienes con más virulencia y con resultados más fatídicos están sufriendo el COVID-19 y quienes también sufren con mayor crudeza el confinamiento. Los centros de mayores, que suelen ser centros de encuentro y donde muchas personas mayores en todas las poblaciones desarrollan la mayor parte de su actividad social, llevan cerrados más de 50 días y esto influye en el estado anímico y en la salud mental, nos atreveríamos a decir, de las personas de mayor edad. Gemma Rocío Tejado Peñuela es la directora del Centro de Mayores del barrio de Lucero de Valdepeñas. Gemma, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo se lleva? Ya no... Dinos.
Sí, no, decías que la situación de confinamiento hace que nuestros mayores hayan dejado de hacer todas aquellas actividades que le ocupaban gran parte del día. Entonces, este confinamiento lo que les puede llevar es a una merma de las capacidades. Hay que pensar que el cuerpo humano está lleno de músculos y el cerebro como tal es un músculo más. Si los músculos se dejan de mover, se dejan de movilizar, se atrofian. ¿Cuál es el objetivo que podríamos tener en este confinamiento desde el centro de día? Desde el centro de día estamos haciendo distintas iniciativas para intentar que los mayores intenten mantener las capacidades físicas y cognitivas que puedas tener. Como bien decías, no solo afecta a la movilidad física, sino también a la capacidad cognitiva. Pensar que el ser humano es un ser que no vive solo. Estamos constantemente socializándonos con unas personas y con otras. Las personas mayores tal vez no podríamos generalizar, porque igual que con los niños hay distintos grupos de segmentos, de edades en las que no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10, podemos decir que las personas mayores tampoco pueden estar todas en el mismo saco. Lo que podríamos diferenciar un poco son las actividades de las personas autónomas y las personas más dependientes. Piensa que para las personas autónomas, que además no tienen las obligaciones típicas como podemos tener las personas que estamos en una edad activa laboralmente, de ir a trabajar y demás, con lo cual ellos han ocupado todo ese tiempo en muchísimas actividades. Hay que decir que las personas mayores en la actualidad son personas mayores que son muy activas, son personas mayores que están bien físicamente y hacen actividades para ocupar todo ese tiempo e intentar mantenerse lo más activa posible. Si bien es cierto que para las personas dependientes este confinamiento se puede llevar peor, en el sentido que ellos necesitan la ayuda de otras personas para poder relacionarse, moverse, etcétera. El centro, Gemma, ¿tiene algún tipo de comunicación con sus usuarios o desde que cerró no sabéis nada de ellos hasta el día de hoy? No, nosotros, siguiendo los criterios de la Junta, el 13 de marzo procedimos por el último día de atención en el servicio de estancias diurnas. Si bien es cierto, el día 13 mantuvimos el último día de atención con el servicio de estancias diurnas, comedor, podología y peluquería. El día 12, se suspendieron todas las actividades de envejecimiento activo. Tenemos que decir que por grupos, por ejemplo, el servicio de estancias diurnas, desde el día de apertura, el último día que estuvieron ellos en el centro, se llevaron actividades para poder hacer ellos en casa. Desde el lunes siguiente hemos estado en comunicación con ellos y estamos haciendo un contacto telefónico diario con todos ellos, con todos los que no tienen deterioro cognitivo y no tienen limitaciones auditivas, es decir, con los que podemos mantener una comunicación telefónica efectiva. Se han establecido por parte de la terapeuta, ha creado unas actividades individualizadas para que se puedan adaptar a la realidad telefónica y a partir de ahí los llamamos todos los días. Además de ellos, ya te digo, se llevaron unos libritos para hacer las actividades. También hablamos con los familiares con el objetivo de orientar, saber y sobre todo conocer tanto el estado de salud, no solo de la persona dependiente, usuaria del SED, sino también de los familiares. Estas personas son las que están atendiendo las 24 horas del día ahora a sus propios mayores. Entonces necesitamos conocer cómo están. También se les ha prestado, por ejemplo, se ha ampliado el servicio de comida a domicilio. El servicio de comida a domicilio ha incrementado el número de usuarios para poder satisfacer las personas que antes tenían la comida resuelta a través del comedor social o del servicio de estancias diurnas. Y por último, con el envejecimiento activo también. Con Televaldepeñas estamos haciendo el programa de mayores activos también en casa, así como estamos haciendo una actividad de estimulación cognitiva telefónica con aquellos mayores nuestros, con los mayores que teníamos en el taller de estimulación cognitiva de Lucero, que es un perfil homogéneo. Entonces, con ellos nos permite, tanto por WhatsApp, les mandamos actividades para que hagan, como por teléfono, hacen una comunicación semanal con la terapeuta para que ella les establece orientaciones, rutinas, etcétera, ejercicios que pueden hacer todos los días en casa. Gemma, ¿para cuándo se prevé que los centros de mayores puedan volver a abrir sus puertas dentro de estas fases de desescalamiento del estado de confinamiento? Como tú bien has dicho, la población mayor ha sido una población una población diana en esta pandemia,
porque es una población con mayor riesgo. De momento no tenemos ninguna comunicación a día de hoy, no tenemos conocimiento de fecha de apertura. Piensa que las fases de la desescalada se están haciendo de manera progresiva y todavía no se ha establecido. No se nos ha puesto una fecha, ni instrucciones para, en el momento que podamos abrir, podamos prestarlo con las garantías higiénicas suficientes de distanciamiento y de medidas, claro. ¿Tenéis noticia de alguna de las personas, de que alguna de las personas que frecuentaban el centro de mayores, bueno, haya sido víctima de la pandemia? Nosotros prestamos, como te he dicho, un contacto diario telefónico con los usuarios del servicio de estancias diurnas. Nos consta que a finales del mes de marzo, principios de abril, una persona se contagió del COVID, pero con sus 92 años ha salido satisfactoriamente de la enfermedad. Además, no podemos saber a ciencia cierta cuándo, pero es cierto que encima esta persona tuvo un problema sanitario que requirió un ingreso hospitalario. Una vez que el centro, este y otros, vuelvan a abrir al público, ¿será una reapertura sin más? ¿O se hace necesaria una readaptación o un volver a empezar? En fin, ¿cómo lo contempláis? Hombre, estamos, ya te digo, estamos a la espera de que nos den instrucciones la Junta de Comunidades, tanto la Junta de Comunidades como el propio Ayuntamiento de Valdepeñas, para seguir estas indicaciones. Lo lógico nos hace pensar que no vamos a volver a una normalidad instantánea. Entiendo que cuando nos hagan la reapertura nos harán también fases dentro de cada centro para las medidas. Si bien es cierto, tú piensas que, por ejemplo, en el Lucero se hacían más de 123 actividades al año, actividades que la mayoría de ellas, te puedo hablar de gimnasia, memoria, etcétera, la ratio eran 18 personas por sala. Entiendo que eso nos lo van a ir haciendo de una manera progresiva y pausada. Bien, por último, nada, desear que tengáis un pronto reencuentro con los mayores del centro de la calle Zarzas y bueno, dejar abierta la entrevista, que hagas alguna aportación más que no te hayamos planteado nosotros a ti, Gemma. Yo simplemente quería mandar un mensaje de tranquilidad. Nosotros hablamos mucho con los mayores del centro del Lucero, del centro de día municipal, y la verdad es que ellos están deseando venir. Lo único que les decimos, paciencia, estableceros rutinas, moveros lo que podáis, intentar hacer actividades. Hay una cosa que con el envejecimiento no varía, y es la creatividad y la imaginación. Por tanto, que utilicen todo eso para que hagan pequeñas metas que día a día puedan conseguir, pequeñas actividades en su casa, no grandes logros, sino algo que les pueda dar una satisfacción casi inmediata, de manera que ellos vayan viendo que día a día se va pasando. Y nada, trasladar un mensaje de ánimo a toda la población y de pesar a todos los que hayan podido enfermar o causar la muerte, claro. Pues Gemma Rocío Tejado, nuestro agradecimiento por entrar en Conecta con Valdepeñas y nuestros mejores deseos de cara a esa nueva normalidad. Muchísimas gracias, esperemos que sean así. Pues como siempre, en cada semana contactamos en Conecta con Valdepeñas con un periodista, en este caso una periodista. Nos hemos ido a Madrid, al digital eleconomista.com, donde trabaja nuestra compañera Carmen Obregón, periodista valdepeñera, a la que saludamos en este momento. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, bueno, aguantando este confinamiento, que espero que acabe lo antes posible y que acaben todas las muertes ya de una vez. Esto está siendo una pesadilla. Pero bueno, aquí teletrabajando. Teletrabajando, condenada también al teletrabajo y gracias, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que somos unos afortunados los que tenemos trabajo ahora mismo. No sé si se puede considerar el periodismo un trabajo esencial, pero o sea, yo lo que veo alrededor y las informaciones que tenemos y cómo está cayendo el paro y la situación económica del país, amén de las personas que estamos perdiendo, ¿no? De nuestros familiares, de nuestros amigos, que esto es lo más importante, desde luego, pues esto, o sea, somos unos privilegiados.
nos asomamos a la portada del Economista y, bueno, da ganas de cerrarla de inmediato, porque nos habla de los datos de la encuesta de población activa que sitúan el paro en un 14% en el primer trimestre y nos hace un augurio, un vaticinio que es como para echarse a temblar, y es que para el mes de junio, si al paro registrado le añadimos los ERTES, nos vamos a una tasa de desempleo del 34%. Carmen, ¿esto qué significa? Bueno, sabemos que tu perfil periodístico es más bien tirando a la información política y que la economía, la información económica no es al 100% tuyo, pero sí que estar en un medio de estas características te faculta para podernos dar claves que nos orienten un poco sobre ante qué escenario nos movemos. Bueno, mi sección es la sección de economía, lo que pasa es que dentro de economía yo hago política, lo cual no quiere decir que no me toque de vez en cuando trabajar con la economía, es que están estrechamente unidas la política y la economía, ¿sabes? Es difícil separarlos, ¿no? Entonces, las previsiones estas son terroríficas, ¿no? Un 34% de paro, ¿qué Estado puede soportar pagar a tantos parados, tantos ERTES, pensionistas, funcionarios? O sea, el escenario es horroroso, no se puede calificar peor, es un pozo que además puede durar entre 4 y 10 años, con un PIB destruido, con un país que no estaba preparado porque no tenemos el superávit que tiene, por ejemplo, Alemania, en fin, es lo peor de lo peor. Yo siempre quiero pensar en algo, cosas positivas, ¿no? En que de repente pues, se descubre un fármaco, un buen tratamiento. Desde luego la vacuna es algo que lo veo en un horizonte mucho más lejano, pero una medicina, un tratamiento médico que pueda cortar un poco esta situación que además no tiene horizonte, porque hoy vamos a ver cuál es la desescalada que nos propone el presidente del gobierno. Y esto verdaderamente es una incertidumbre. Estamos desde que se decretó el estado de alarma en una situación de cero certezas y con muchas informaciones que son el baile de la yenca, un paso para adelante y un paso para atrás. Entonces, repito, la situación es muy mala, pero yo tengo confianza en que, de verdad, esto ya es una cuestión de dogma de fe, ¿no? Casi ya de mi creencia religiosa, de que ocurrirá algo y ese algo hará que la economía, desde luego, está claro que no vamos a salir en nube y también parece muy difícil que no vamos a salir en U. Es posible que salgamos en L, pero yo creo que algo va a cambiar. Y lo que sí quiero destacar es que en esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, lo más importante es la fortaleza de los españoles, de la ciudadanía, el arrojo que está teniendo y si salimos de la crisis, desde luego, va a ser por nosotros, pero no por los políticos. Carmen, seguimos leyendo en El Economista y vemos otro titular que también nos sobrecoge y es que el Gobierno intentará relajar la ley concursal ante la avalancha de quiebras que se ve venir. ¿Se prevé, es posible, te pregunto, que aprovechando la coyuntura, la tremenda coyuntura, hayan empresas que, echando mano de picaresca, lleven a cabo una quiebra técnica, una quiebra forzada? Bueno, es que en una situación como esta es imposible que no haya alguna empresa que efectivamente aproveche la coyuntura. Pero yo quiero pensar que el empresario es un tipo que lo que quiere es crear trabajo y crear riqueza. Entonces, el empresario que se acoja a esa suerte y haga triquiñuelas y trampas, pues mal empresario es, ¿no? No es un empresario. Entonces, efectivamente, si es que en una situación como esta se van a dar casos de esos, pero sinceramente yo pienso que esos casos van a ser anecdóticos. De verdad, ¿no? Yo creo que la clase empresarial española está por encima de esas cosas, ¿no? Ocurrirá, pero creo que sinceramente va a ser anecdótico. A mí lo que me preocupa es que en el estado de alarma el gobierno, y eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Porque se va a aprobar un Real Decreto Ley donde nos van a meter la intervención de la justicia, en fin, de una manera saltándose las leyes orgánicas y utilizando trampas, ¿no? Para hacer cambios. A mí eso sí me preocupa, ¿no?
que se esté utilizando el estado de alarma para hacer cambios a nuestra legislación sin darnos cuenta, ¿no? Eso es, o sea, porque aparte de la crisis sanitaria, repito, la más importante, la crisis económica, también muy importante, después vamos a observar que tenemos una crisis política, ¿no? Y esto se puede ver, por ejemplo, en el tema que estamos tratando ahora mismo. Sí, hay quienes lo han apuntado ya y lo han hecho ver, nos lo han hecho ver, que aprovechando lo que permite un estado de alarma, según la Constitución y la ley que desarrolla el propio estado de alarma, se han introducido medidas propias de un estado de excepción, quizá porque fuese, digo, que posiblemente necesario, pero de ahí que de entrada a lo mejor habría que haber ido a un estado de excepción y no a un estado de alarma. La cuestión que te quería plantear, Carmen, la recuperación que de manera gráfica apuntas en V, en U o en L. En L es la peor de las hipótesis porque significaría seguirnos arrastrando. Hay analistas económicos que señalan que si bien el desplome está siendo más catastrófico y más descomunal que en 2008, la recuperación debe y puede ser más rápida. ¿Vosotros en el Economista qué pensáis? Bueno, es que hay, efectivamente, como tú bien dices, hay muchas teorías, ¿no? Cada analista, yo también pienso que debería ser más rápida. Es una crisis distinta, tiene, su origen desde luego es diferente. Es decir, tú de repente llevas tu vida normal y al día siguiente te encuentras con que te cierran la puerta de tu oficina, de tu trabajo, tienes que bajar la persiana y no puedes trabajar. Y claro, se supone que si dentro de 3 meses, 4 meses, no sé cuál es el horizonte, ¿verdad? Bueno, para el turismo ni hablamos ya, con las cosas que nos está contando el gobierno, puedes volver a abrir la ventana y puedes volver como si no hubiera pasado nada. Pero es que el si no hubiera pasado nada, eso no es cierto. O sea, es que hemos dejado de producir, es que el país se ha colapsado, es que no se han tomado medidas para que este confinamiento hubiera sido de otra manera, ¿no? Entonces, yo no podría, de verdad, no podría hacer una previsión. Antes he dicho que si hay una salida, la salida la tienen los ciudadanos, que confío en ese arrojo para cambiar muchos valores para este país desde esta crisis del coronavirus, pero verdaderamente no tengo elementos ahora mismo para decir cómo vamos a salir de esta crisis. No, es que no lo sé. O sea, de verdad, no lo sé. Ni tengo elementos científicos ni tampoco los tengo políticos, porque vivimos en una incertidumbre tremenda. Esto es horroroso, pero bueno, es que es realmente lo que hay, ¿no? Carmen, en una situación inédita y extrema como en la que estamos, el gobierno central, al que vosotros seguís muy de cerca, a veces da signos, evidencias de cierta improvisación, con constantes cambios de opinión y de criterio. ¿Cómo cabe interpretar esos bandazos, permítaseme un poco el término, que se dieron inicialmente con la primera medida de aflojamiento, de relajación del confinamiento que iba a tener lugar o que tuvo lugar el pasado domingo? ¿Cómo cabe interpretarlos en clave política? Bueno, en eso estoy más puesta, porque lo que sí que no quiero transmitir un mensaje de desesperanza, y a lo mejor en las palabras en el discurso que he tenido anteriormente, desde luego no es que se pueda traducir, realmente es que he dicho eso. Bueno, vamos a ver. Quiero ser un poco más positiva, ¿no? Repito, confío en la gente y creo que la gente, las personas, los ciudadanos, los españoles, los trabajadores, todo el mundo va a poner de su parte y esto va a poder pegar un cambio. Respecto a la política, si es que esto de la política, desgraciadamente, es una de las cosas que nos hacen estar más desesperanzados, porque lo que vemos es una imagen penosa de un gobierno sobrepasado, poco preparado, intelectualmente, técnicamente, en muchos sentidos, con unas diferencias ideológicas
de familias ideológicas extremas, que tiene que ver Nadia Calviño con Pablo Iglesias, verdaderamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el día que se decretó el estado de alarma, a mí me llegó una información de Moncloa de una bronca tremenda que había habido en el Consejo de Ministros entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias. Sobre todo estas dos personas, aunque había grupos, ¿no? Digamos que los más economicistas y más técnicos al lado de Nadia Calviño y los más políticos y escolados a la izquierda pues con Pablo Iglesias, ¿no? Eran los menos. Pero esa bronca fue muy gorda porque Iglesias llegó a plantear pues la nacionalización de algunos sectores estratégicos de la economía española. Eso derivó en un enfado enorme y hasta en el planteamiento de algún que otro ministro de dimitir en ese momento. Bueno, pues yo creo que desde ese 14 de marzo hasta el día de hoy, ese ambiente no se ha perdido en ningún momento, ese mal rollo no se ha perdido en ningún momento en el Consejo de Ministros. Las broncas son permanentes, los cambios de pareceres son permanentes, el Consejo de Ministros se cierra, sabemos que es un órgano colegiado, se toman una serie de decisiones, se convocan ruedas de prensa, se dan a conocer esas decisiones y resulta que a las 2 horas o a los 2 días las decisiones que se habían tomado y que estaban firmadas y que se van a elevar después a un pleno, porque muchas veces son reales decretos leyes que se tienen que llevar, pues a lo mejor para prorrogar otro estado de alarma, con un paquete de reales decretos leyes que se van al Congreso. Bueno, pues nos enteramos que unas horas antes hay una llamada de teléfono de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez y de repente cambiamos todo. O hay una llamada de teléfono de un presidente autonómico y quejándose de un confinamiento muy duro y pidiendo, por favor, una apertura y se cambian cosas. Entonces, esta es la constante de este gobierno. Es un gobierno que, repito, y no es un tema ideológico, pero es verdad, en esta situación, pues se ha quedado desnudo la estructura de un gobierno que realmente tiene muy pocas competencias, como es, por ejemplo, en el tema de sanidad. Pues claro, que hemos visto, la sanidad está delegada a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas saben gestionar su propia sanidad. Cuando se nombra un mando único, el ministro de Sanidad no tiene ni personal suficiente, ni personal preparado, ni central de compras preparado, aparte de que luego son malos gestores en las compras, no se dejan aconsejar, compran amiguetes, tal, en fin, todo el envoltorio es patético, o sea, no se puede decir de otra manera. Y esto no tiene una etiqueta ideológica, podría ser patético con otro color, pero es tremendo. Vamos a ver ahora... Sí. Dejemos a los políticos y analicémonos a nosotros mismos. Y hablemos de responsabilidades también. Un primer paso para aflojar el confinamiento, y el domingo se convierte en muchas partes de nuestro país en una auténtica romería, en una acumulación de gente atroz, donde no se guardan las distancias sociales absolutamente para nada y donde salen a pasear a los niños, padre y madre juntos, cuando se había dicho clarísimamente que eso no era posible. Desde esta, bueno, la primera en la frente, que solemos decir en Valdepeñas, pero con este precedente, ¿qué cabe esperar de esa segunda medida de aflojamiento o de alivio del confinamiento, que era lo de poder salir a hacer deporte, a ejercitarnos de manera individual o a poder pasear las gentes que cohabiten dentro de un mismo hogar? ¿Qué cabe esperar? ¿Se va a echar marcha atrás el gobierno o va a seguir adelante? Bueno, el gobierno advirtió que si no se respetaban las medidas que se exigían, pues podría haber una marcha atrás. A ver, vamos a ver que solo han pasado 2 días, entonces tampoco vamos a exagerar, porque si es verdad que hemos podido ver imágenes pues desde Valencia, de Barcelona, Alicante y tal, yo aquí en Madrid no he visto a nadie así, ¿eh?
pues puede ser que haya calles donde, pues por ejemplo, me comenta mi hija, pues en la calle Goya mamá me ha dicho que un montón de gente encontrándose y tal. Bueno, vamos a ver. Esto es como lo de las empresas que hablábamos antes del concurso de acreedores. Igual, siempre hay gente que es más lista que otra y que no sabe respetar las leyes y sería injusto que pagáramos por 4, pagáramos el resto, ¿no? Aquí es lo importante es que el gobierno o su manera de poder controlar, ya me fastidia a mí decir esto, pues hombre, multe a aquel padre que vea, bueno, sí, pues oye, yo he visto 2 padres con 3 hijos, eso no está bien, pero ojo, el sábado, el día antes de poder salir a la calle, ya salí yo con el coche a recoger una compra al Corte Inglés y me encontré por la calle Ortega y Gasset a 3 chicos de 15 años, pero oye, tan pichis, ¿no? Tan pichis, tan como si nada. Y tal cual los miré desde el coche, pues se dieron cuenta y tal, y se fueron. Entonces, hay gente que se está saltando el confinamiento, ¿eh? Eso ya lo sabemos porque lo vemos hasta en los programas del corazón, pero creo que son de verdad los mínimos. Entonces, respecto a las personas que a partir del domingo van a poder salir a hacer deporte, quiera Dios, ¿no? Que no haya un retroceso. Y también las personas mayores que puedan salir a andar, que también lo necesitan porque sin moverse esto es terrible, ¿no? Yo creo que el gobierno va a anunciar algo sobre una franja de horarios, porque las comunidades se lo están pidiendo. Y me parece que en este sentido el Ministerio de Sanidad está bastante receptivo. Y supongo que habrá, pues eso, no sé, pues la gente que salga a correr salga muy temprano y luego por la tarde y los niños. Pero sí, tiene que haber horarios. Y tiene que haber horarios y tenemos que ser respetuosos. No vamos a fastidiarla con todos los días que llevamos en casa. Por favor, las personas tienen que ser sensatas. Y si quieren ver a un amigo, pues que lo vean cuando salgamos de esto, pero que no quede cada uno ahí en el parque o cerca del parque, 3 señoras con el perro, 3 amigas. Hombre, no lo fastidiemos. De verdad, no merece la pena. Carmen, te vamos a despedir, te vamos a enviar un cordial abrazo y un deseo de vernos pronto por la plaza, por la plazoleta Balbuena, tomando un vino, una cerveza y en unas circunstancias bastante más deseables que las actuales. Carmen Obregón, el economista, muchas gracias por tu respuesta y por haber participado en Conecta con Valdepeñas. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Yo tengo muchas ganas de ir a mi pueblo y sobre todo de ver a mis padres, que para mí está siendo lo más duro de todo este confinamiento. Un saludo para todos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. En la calle y hace pocas fechas nuestros compañeros llevaron a cabo una encuesta para conocer la percepción de las personas, de nuestros vecinos, en relación con el principio del fin del desconfinamiento en esta pandemia de coronavirus. Vamos con las respuestas que nos dieron nuestros vecinos de Valdepeñas. Nos encontramos en plena callejuela, como es natural, pues con muy poco público, prácticamente todos los comercios, a excepción de los que ya estaban abiertos, continúan cerrados. Se habla de que hacia la segunda semana de mayo pudieran abrir muchos de ellos. Y bueno, estamos inminentes ante esa segunda fase hacia la desescalada. Ya sabemos que el pasado domingo se dio un paso adelante, en este se quiere dar también otro paso adelante con la salida a hacer ejercicio, hacer deporte y también a pasear, lógicamente guardando unas normas y principalmente sanitarias. Y bueno, pues vamos a preguntar a los viandantes que por aquí nos encontremos qué les parece estas fases previas a la desescalada. Bueno, pues Miguel Ángel Alises, ¿qué opinas de esas desescaladas que se están produciendo ya dentro del estado de alarma sanitaria, empezando quizá un poco por los niños el pasado domingo, lo que va a suceder este sábado y lo que previsiblemente vendrá? Bueno, a mí me parece que está bien y que ya va siendo normal, después de un mes y medio de estar encerrados, que ya empiece a abrirse un poco esto. Luego, además, también creo que la pandemia ya va también aflojando un poco la presión sobre nuestros sanitarios, que yo creo que es a los que tendríamos que cuidar, y es normal que ya esa desescalada vaya viniendo y ya nos dejen un poco salir a tomar el sol, de momento, y esperemos que para el día 11 podamos abrir nuestros establecimientos con las calidades y las exigencias sanitarias, por supuesto, que el gobierno nos diga. Que obligará a hacer una inversión, me imagino.
Evidentemente, yo creo que todos tendremos que hacer una inversión, o bien en maquinaria para tener sanitariamente perfectos nuestros establecimientos, o bien en pantallas, o en fin, me imagino yo que cada uno irá en función de sus necesidades y del tipo de negocio que tenga. Que yo lo veo bien, siempre y cuando seamos los padres conscientes de cuando saquemos los niños a la calle, pues vayamos como lo que nos han dicho, con distancias y tener cuidado de hacer las cosas que nos dicen, porque si te van a dar la mano y te vas a coger el codo, pues entonces lo que llevamos tanto tiempo ya en nuestras casas, ahora resulta de que ya estamos viendo una poquita libertad y vamos a volver otra vez a lo de antes. Y si queremos que esto evolucione y vayamos un poquito a mejor, tendremos que hacer caso de las cosas que nos dicen. No lo veo mal. Ya estamos todo el mundo deseando de respirar un poco, porque mira, ahora mismo es la primera vez que yo vengo por la calle de las escuelas y veo todo cerrado. Y llevo una pena en mi alma que no puedo con ella. Entonces, si poquito a poquito nos dan esa libertad de ir saliendo con conocimiento, con nuestra situación que tenemos y mirar por todo el mundo y cogiendo nuestras distancias, poco a poco lo conseguiremos. Pero si te dan la mano y tú te coges el brazo entero, pues entonces yo no lo veo bien. Que los niños salen, por supuesto, y están tan contentos solamente por verlos por la tele cuando salieron el primer día. Eso es la alegría del mundo entero. Y sí, poquito a poquito, a ver si salimos de esto que nos ha venido, porque es que no se lo esperaba esto nadie. Yo creo que en principio bien, pero hay que ser un poco prudentes ahora a ver cómo se va a llevar a cabo, sobre todo en los desplazamientos y el salir los niños y los adultos juntos no lo veo yo muy claro. No lo veo muy claro. Y en cuanto a los desplazamientos de provincias, sobre todo para el sector de restauración y turismo, pues cuanto antes se aclaran los temas mejor, porque va a ser muy duro para ellos. ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a las personas que ya este fin de semana van a poder salir, por una parte, a hacer ejercicio y por otro, a pasear en una edad, como bien dice, que no... Que salieran siempre y cuando se guarden las distancias de seguridad. Aunque sea el matrimonio, hay que guardar la distancia de seguridad y sobre todo, las aglomeraciones. Pero salir yo creo que es muy beneficioso, sobre todo para las personas ya de una cierta edad que lo necesitan, tanto para su físico como para su mental. Y hemos llegado al final de una edición más de Conecta con Valdepeñas. Y lo hacemos, antes de despedirnos, dejándoles con el vídeo de un profesional, un DJ de nuestra localidad, López House, que nos ofrece, además se ha grabado en su propia casa junto con su compañero, ofreciéndonos un tema, un track, que lleva por título, en inglés, Algo está pasando, desde luego premonitorio como poco y explícito como poco. Les dejamos con este vídeo de López House.